Asociación Taller Madre Mazzarello Amparito Baviera. Remendando el mundo. Taller de costura solidaria. Hola a todos. Hoy vamos a presentarnos. Yo soy Madre Mazzarello, fundadora de la Orden de las Salesianas. Y yo, Amparito Baviera, vecina de Torrent, que fui la primera en ponerme a coser para los niños y niñas de países desfavorecidos. La solidaridad extiende sus manos. Me siguieron muchas mujeres más, con la misma inquietud de hacer felices a esos niños que no tienen dónde dormir, con qué vestirse o con qué cubrirse del frío. Ahora la asociación ya cuenta con más de 60 mujeres en Torrent y Valencia. Aquí nos veis, cosiendo y disfrutando del trabajo de nuestras manos. Este es el resultado. Pero necesitamos que alguien lleve nuestras prendas a destino y contamos con la colaboración desinteresada de distintas asociaciones. Es más lo que se recibe que lo que se da. Llegamos a África, nuestro primer destino. Marruecos, país vecino con grandes necesidades. Es la asociación Proyecto África quien hace posible que nuestro trabajo llegue incluso a zonas donde viven niños con grandes deformidades físicas, como esta niña que, según nos contaban, estrenaba vestido por primera vez. El Sáhara es a los poblados más humildes donde reciben nuestras prendas de mano de Tala, asociación de Chirivella que trabaja en aquella zona. Aquí podéis vernos compartir una tarde con los niños que harán de embajadores de nuestro trabajo. Mali, y cómo no, Jaime. Fue el primer colaborador de Amparito Baviera, gran amante de los niños y amigo nuestro. Burkina Faso. Y así, como veis, seguimos llegando a muchos puntos de la geografía. No os ocultaremos que las primeras beneficiarias de nuestro trabajo somos nosotras mismas, pues el trabajo en equipo
y el compartir nuestra vocación por los más pequeños nos hacen muy felices y nos ayuda a salir de nosotras mismas. Y es por eso por lo que podemos confeccionar prendas tan bonitas como las que estáis viendo. América Latina. Todo un reto llegar hasta allí, más allá del océano que nos separa y a la vez nos une. Argentina. Aquí os dejamos el fragmento de una niña feliz. Gracias por los vestidos, son muy lindos. Bolivia, Santa Cruz. Donde llegamos de la mano de Pura, locutora de Radio Nacional, y de María José, misionera seglar y amiga nuestra. La sonrisa de esas niñas son las que nos animan a unir los alfileres, la aguja, las tijeras, nuestro tiempo y no en pocas ocasiones nuestro cansancio, para que en cada puntada vaya nuestro cariño y gratitud. En cada puntada y en cada trocito de tela se quiere realizar algo hermoso para Dios y para el hombre. Y cómo no podíamos llegar a Niquia, Colombia, gracias a nuestros amigos del proyecto Niquia. Gracias por vuestra colaboración y amistad. La sonrisa de esas niñas son las que nos animan a unir los alfileres, la aguja, las tijeras, nuestro tiempo y no en pocas ocasiones nuestro cansancio, para que en cada puntada vaya nuestro cariño y gratitud. Otra sonrisa, otro regalo. Pequeños descalzos, pero seguro que llenos de ilusiones como cualquier niño que estrenan su vestido nuevo. Hoy quizás no dormirán en el suelo, como siempre, sino que podrán descansar en una de esas colchas que les hemos hecho, o no pasar frío con la chaqueta que hemos tejido para ellos. Trabajamos reciclando el material que ya en muchas ocasiones decimos que no nos sirve, pero que nosotras demostramos que son nuestro imprescindible instrumento para hacer realidad nuestro sueño, vestir al desnudo. Nicaragua, país pobre entre los pobres, donde llegamos a estos niños que están en un hospital de quemados, de la mano de Enrique, presidente de la Asociación Internacional de Policías. Gracias, Enrique, por tu labor. A la India hemos llegado por la colaboración de Rudraska, asociación que dedica sus esfuerzos en favor de las mujeres y niños.
Felices los que pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar. Aquí nos tenéis, pero no estamos todos. Faltarías tú. Estas son algunas de las cosas que nosotras necesitamos para seguir trabajando en favor de la infancia. Los actos de bondad nunca son en balde, ni siquiera los más pequeños. Torrent, Valencia.